Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio más de Política para Todas. Mi nombre es Sharon. Mi nombre es Anet Nova. Mi nombre es Daniela Segura y vamos a dar inicio con este episodio. El día de hoy tenemos un tema muy importante y que nos llena de alegría poder compartirlo con ustedes porque estaríamos cuestionando otra vez las relaciones que tenemos hacia con los hombres y hacia con las mujeres también. Estaríamos también replanteando la estructura en la que nos estamos relacionando, entre otras cosas, ¿no? Y el tema se llama modos de producción y mujeres. El tema que vamos a aterrizar prácticamente nos plantea esta desigualdad en la que las mujeres pues estamos inmersas y experimentamos día con día. Es un hecho que la desigualdad y la discriminación pues es parte de nuestro día tanto en el ámbito privado como público. Entonces, pues hay muchas cuestiones que pues van a abonar y van a favorecer que esto sea de esta manera. Entre ellas, pues son evidentemente las situaciones que tienen que ver con la violencia, los abusos, el trato desigual entre hombres y mujeres. Y pues bueno, yo creo que todo esto se resume, pues yo creo que lo podemos decir en muchos enunciados, pero a mí me gustaría abordar uno que creo que justamente toma o trastoca estas fibras y es el siguiente, ¿no? Nos dice, la mayor parte de la población en situación de pobreza, lamentablemente somos mujeres. Y esto lo podemos ejemplificar de muchas maneras y con muchas razones, ¿no? Una que tiene que ver en que nosotras tenemos un menor acceso a recursos, tenemos menor poder e influencia, también somos limitadas en cuanto a acceder a ciertos espacios laborales y pues experimentamos una mayor desigualdad frente a los hombres, o podemos decir que estamos doblemente vulneradas, por ejemplo, no es lo mismo una mujer indígena a un hombre indígena. Entonces, pues estas desigualdades pues se van a acentuar cuando hablamos de la clase, cuando hablamos de la religión, de la etnia, de la edad, entre otras cosas. Y también se refleja o se ve ejemplificado cuando, por ejemplo, nos percatamos que no existen tantos curules ocupados por mujeres o a veces no hay pues tantas alcaldesas o no hay tantas primeras ministras y pues en fin, en muchas otras cosas. Entonces, pues vamos a abordar un poco más este tema, vamos a hacer un recuento histórico y bueno, entonces dejo el uso de la palabra a mi compañera. Muchísimas gracias, Dani. Y bueno, como bien lo mencionó mi compañera, yo les voy a dar un recuento histórico. Y me gustaría iniciar con la siguiente frase. La relación entre sociedad y naturaleza se realiza a través del desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones de producción. Marx y Robin. Bueno, la producción ha estado presente en todas las sociedades, ya que esta no es inmutable, pues se desarrolla y adquiere particularidades dependiendo del proceso histórico que vive. Por ello, comprende la de todos los seres humanos. En este punto, me gustaría retomar el término socialización, que se presenta para referir, de acuerdo a Kaminsky, a la homogeneización de los miembros de una sociedad para mantenerse viva. También retomar a Marx, quien dice que el modo de producción se integra por las fuerzas productivas y por las relaciones de producción. El valor más importante de la producción es el carácter social, donde las personas establecen relaciones de una forma u otra. En ese sentido, el papel del Estado es el de encargarse, a través de las instituciones, de garantizar la socialización y bienestar. Existen diferentes autores y autoras que consideran que cada modo de producción nuevo genera una etapa cualitativamente nueva y, por ende, un nuevo desarrollo dentro de la misma sociedad. Es decir, el modo de producción impacta directamente en los modos de vida y la infraestructura de las sociedades. María Alejandre define a la producción como el proceso de los bienes materiales, sin los cuales es posible la existencia misma de los hombres. Además, la producción incluye 3 tipos: relaciones sociales, fuerzas productivas y medios de producción, donde estos últimos se consideran como objetos inmateriales, propietarios y no propietarios. También la misma autora señala que existe una división sexual del trabajo.
subordinando aún más el papel de las mujeres. Y bueno, los modos de producción al contemplarse en las diferentes etapas de la sociedad han ido variando, cambiando y evolucionando. Por ello, en este podcast retomaré los 6 modos de producción que propone el economista Oscar Lange. El primero es el de la comunidad primitiva. En este se va a orientar a los medios de producción, especialmente en la tierra, donde son una propiedad común. Después tenemos la esclavitud. En este, tanto los medios de producción como los hombres que se sirven de ellos en un trabajo son propiedad de otros hombres. Aquí podemos ver pues, el caso de los esclavos, que podrían ser propiedad tanto privada o como del Estado. Después tenemos el tercer modo, que es el feudalismo, donde la tierra es la parte de propiedad privada y en parte propiedad del Estado. O bien pertenece a ciertas asociaciones, en este caso pues eran las iglesias u otras religiones. En este sentido, los hombres trabajaban la tierra, quedaban ligados como siervos y no solamente, bueno, más bien el hombre representaba también todo lo demás, ¿no? Que es la familia, los hijos, las hijas, la mujer. De tal forma que estos no podían abandonar la forma en la que trabajaban de manera voluntaria, ¿no? Ya que a cambio de su trabajo se veían obligados a estar en la tierra de sus propietarios y entregarle una cantidad de canon, es decir, una parte de lo que se habían producido a lo largo de su jornada laboral. Y el cuarto modo de producción es el capitalista, según la cual la producción se da en las mercancías y cuyos medios de producción son propiedad de ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Que es lo más actual hoy en día. Y por último, tenemos un modo de producción socialista, donde los medios son propiedad social y en ciertas condiciones una parte de los medios de producción pueden ser igualmente propiedad común de las cooperativas, comunidades rurales, municipios, ciudades, etc. Y regresando al tema del capitalismo, en este sentido el intercambio de mercado y la producción de plusvalía concibe al hombre y a la mujer como mercancías que venden su fuerza de trabajo. Cabe señalar que la producción también está presente en la familia, lo cual anteriormente lo consideraban una unión productiva, pues los miembros eran parte de esta producción. Hoy en día la familia se reproduce, ya que estos van a dar fuerza de trabajo y es considerada una unidad de consumo. Chris Harman considera en su escrito Mujer y Capitalismo, de la opresión a la liberación, que la forma en que la familia nuclear sirve para reproducir la fuerza del trabajo es la raíz material de la opresión de las mujeres de clase trabajadora bajo el capitalismo actual. En esto vamos a ver el tema del cuidado de los hijos, las hijas, el trabajo doméstico que no es remunerado y que a su vez restringe el contacto de las mujeres, la clase trabajadora del mundo exterior. También va a producir su dependencia de los hombres o de su pareja, que son la clase trabajadora. Por ello, esta es la razón en que la opresión de las mujeres en la clase trabajadora no puede acabarse sin el masivo cambio social necesario para socializar el trabajo doméstico y el cuidado y crianza de las hijas y los hijos. La opresión no es únicamente material, ya que esta está respaldada por un conjunto de factores ideológicos, sociales y estructurales. La mujer ha ocupado una posición inferior a la del hombre, sufriendo explotación, donde además de completar su jornada laboral, gracias a las mujeres es que existe la posibilidad de que los hombres trabajen, porque ellas se dedican al trabajo doméstico, a la crianza, a hacer más cosas de los que el hombre no hace, ya que la jornada del hombre es solamente trabajo, hogar, mientras que la mujer hace más recorridos, trabajo, ir por el mandado, llevar a las hijas o a los hijos a la escuela, ir a comprar lo necesario, proveer de lo que se requiere, hacer el trabajo doméstico y a partir de ahí también el cuidado como de otros familiares, ¿no? Por ello es importante conocer cuál es la condición fundamental de las mujeres, no solo porque se pueden generar nuevas formas de mecanismos de actuación, sino para generar una nueva perspectiva al respecto, ya que la desigualdad de las mujeres se da en todos los aspectos de su vida y cuyo discurso y accionar se refuerza mediante las instituciones que reafirman el discurso y actuar de la desigualdad, lo que las teóricas y teóricos denominan el modo de producción patriarcal. Por ello, es muy importante entender que los trabajadores varones solamente pueden trabajar hoy en día
por el trabajo no remunerado y no valorado de las mujeres. Hay quienes dicen que la obrera del hombre es la mujer y que quienes mantenemos el sistema capitalista hoy en día somos las mujeres, porque las mujeres somos quienes proveemos todo lo necesario para que los hombres vayan a trabajar, y es algo que no se ha tomado en cuenta y que requiere sin duda un cambio de paradigmas, también un cambio en las mismas instituciones, en el mismo Estado, en las mismas formas de ser política. Eso es todo de mi parte y les dejo a mis compañeras. Gracias, Anet. Pues gracias por escucharnos. Estamos muy emocionadas de estar aquí nuevamente con ustedes y en efecto con un tema tan particular y tan controversial como es el que estamos abordando el día de hoy. Sin duda, pues el capitalismo es uno de los sistemas económicos que predomina en gran parte del mundo y con diversas críticas. Me causa mucho conflicto en esta parte ahorita escuchando a Anet, porque es real la condición actual de las mujeres dentro de este sistema económico y social. Marca una brecha salarial, una violencia laboral, barreras, relaciones de poder desigual, trabajo que es remunerado, pero también trabajo que no lo es, que en el ideal el capitalismo marca de cómo ese flujo natural de trabajo y capital, en el ideal suena perfecto, un salario a cambio de tu trabajo, lo que te permitiría en ese sentido de alguna forma acumular riqueza, ¿no? En el ideal es padrísima la idea, pensar o repensar un beneficio económico y aumentar capital para proveer a tu familia, a tu hogar. Sin embargo, en la realidad, no solo de México, sino de muchos países, el trabajo asalariado es muy limitado en su mayoría. Se dice que la intervención del Estado en un sistema capital debería ser mínimo, pero en realidad las estructuras de poder y económicas a veces están en su mayoría coludidas, donde limita, ¿no? Limita lo que debería ser el capitalismo puro, en un capitalismo donde se podría hablar de un empoderamiento económico que es como el objetivo, pero no lo hay debido a estas características, ¿no? Que las condiciones no son las mismas para todos ni para todas, como lo mencionaba en un inicio Dani. Es complicado el tema, Sharon. ¿Tú cómo ves? Pues a mí siento que me tocó una parte que casi no nos gusta reconocer, hablar sobre la posición de las mujeres en nuestro sistema capitalista, ¿no? Que pareciera que cuando se habla de igualdad, muchas veces se queda solo en un plano meramente normativo, de que las mujeres ahora luchamos por un mejor salario, ¿no? Por ejemplo, y que el salario de los hombres y las mujeres sean iguales, que si estamos los dos trabajando de directores, de directoras, se nos pague de esa manera a ambos. Pero creo que eso es un discurso también que tiene bastantes mentiras, es un discurso también bastante engañoso, porque si bien el trabajo de los hombres y las mujeres es muy parecido, las mujeres dedicamos alrededor de 29 horas a la semana de cuidado y de trabajo doméstico, mientras que los hombres apenas se alcanzan 12 horas, más o menos, según encuestas del INEGI. Y pese a que
tenemos esos trabajos fuera de nuestros horarios laborales, se nos exige que sí tenemos el mismo trabajo, pero también hagamos horas extra, que también tengamos disponibilidad 100% hacia nuestros empleos, que todos estos que dicen, no sé, como los letreros que a mí me dan mucha tristeza de los empleos de nuestra generación, que son como 2,000 pesos a la quincena, sin prestaciones, con disponibilidad de horario, ¿no? Entonces, bueno, todas esas son cosas que parecen que no hacen una diferencia, que se pagan entre ambos, pero eso en realidad es como una mentira total. Las mujeres en el capitalismo además ahorramos mucho dinero al no pedir que se nos remuneren todos los trabajos que realizamos de cuidados y domésticos, y tenemos es tan obvio todo esto que ahora muchas ya comprendemos de mejor manera todo lo que tiene que ver con el suelo pegajoso, con el techo de cristal, con las dobles, triples jornadas de trabajo, la precarización de los salarios, porque además tenemos que hacer eso, ¿no? Como el trabajo de contabilidad que realizamos en nuestras casas, y saber que muchas mujeres, no sé, trabajan de secretarias, pero además venden estos productos por catálogos porque su sueldo de su trabajo únicamente no les alcanza. Y además se nos exotiza, ¿no? Cuando empezamos a vender algún otro tipo de productos, somos las nenis, las mamás luchonas, etcétera, etcétera, ¿no? Como que siempre tenemos ahí una etiqueta que somos precarizadas, somos racializadas y somos exotizadas de cualquier forma en la que nos queramos desarrollar. Hay un texto que narra un poco de los derechos humanos que hizo se realizó en la CODEM, y este texto específicamente lo hizo María Teresa Alejandre Peña, que se llama El papel de la mujer y la sociedad capitalista y los derechos humanos. Ese es un texto que yo leí hace mucho, que me encanta porque habla de muchas cosas, de cómo el capitalismo no solo es cuando salimos a trabajar, ¿no? Sino también es un sistema de cultura. El capitalismo es hermano de la religión, es hermano de muchas otras cosas que queremos no alcanzar a ver en ocasiones. Y lo mucho que nos cuesta a las mujeres, por ejemplo, las mujeres que son cultas, pareciera que eso es un privilegio, ¿no? Que la cultura es un tema de privilegio, y además es socialmente aceptada cierto tipo de cultura, ¿no? Ahora ya se normaliza mucho más los temas de la herbolaria y aprender sobre cuidados más sustentables y demás. Pero hace un tiempo eso era sinónimo, como que, no sé, el reciclaje y demás. Si alguien se ponía a reciclar y vendía esas cosas, era sinónimo de que esa persona necesitaba ese dinero para sobrevivir y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, esto que ahora decimos como que se van blanqueando ciertas actividades, son ciertas, y también tiene que ver mucho con ese acceso a la cultura y al conocimiento que lleva detrás de cada actividad. La parte de la mujer y la religión es como todos estos mitos que tenemos construidos las mujeres del trabajo doméstico, de cómo hemos ido creando nuestra, pues, incluso un propio concepto de ser mujer, ¿no? A partir de la religión y de las religiones, porque además todas las religiones pareciera que no, pero más o menos tienen en un sistema de jerarquización a las mujeres debajo de los hombres siempre, ¿no? Entonces, esa es como otra cosa que se aborda en este texto. Y en temas de biología, que ahora me gusta mucho porque hay muchos temas de biología que lo abordan de una manera no misógina, ¿no? Los cambios o las diferencias entre un hombre y una mujer a partir de su anatomía. Pero antes incluso se atrevían a decir que porque una mujer tenía el cerebro más pequeño, era menos pensante, ¿no? O era incapaz de estudiar la escuela o demás. Entonces, creo que esos han sido avances, si bien importantes, no dejan de ser cosas que han creado un concepto de qué es ser mujer, ¿no? Y cómo a partir de esos la mujer es digna o no de ciertos trabajos.
Todavía ahora tenemos como esas imágenes ¿se imaginan que una mujer fuera presidenta y otra gobernaban puras mujeres y así, y como con connotaciones extremadamente misóginas que tienen que ver con la construcción de la mujer y para qué trabajos estamos aptas, ¿no? Y en el tema específicamente del capitalismo, recuerdo mucho que en la Segunda Guerra Mundial y en la Revolución Industrial se hablaba mucho del papel de la mujer, por ejemplo, en las fábricas. Y hacían trabajos igual de pesados que los hombres, ¿no? Y de todos modos ellas tenían que regresar a sus cuidados de trabajo doméstico y no se les pagaba igual, y además no solo no se les pagaba igual, sino ni siquiera se les tenía lo que ahora conocemos como prestaciones de manera igualitaria, porque desde luego las vidas entre uno y otro no valían lo mismo. Y no es que no valían lo mismo porque incluso dentro de eso se dijera como que las mujeres son, no sé, menos valiosas que los hombres y entonces se mueren las mujeres, ¿no? Sino que en cuestiones meramente de servicio al capital, la fuerza y el tiempo destinado que daban los hombres a la industria pues era mucho mayor que el que daban las mujeres, ¿no? Y si perdían a una mujer, bueno, sí era una pérdida significativa, pero las mujeres tenían que ir a los cuidados domésticos y entonces un hombre aguantaba una jornada entera de 12 horas y luego todavía como las horas extras y demás, sin necesariamente tener que preocuparse por ellos de los cuidados domésticos y el trabajo doméstico que eso implicaba, ¿no? En el caso diferenciado de las mujeres. Y lo que no nos gusta decir, que es la explotación de la mujer en nuestro sistema capitalista, de que la doble jornada yo creo que está bien mencionarla así como doble jornada, pero termina siendo explotación de la mujer, ¿no? No es otra cosa. Nadie puede trabajar jornadas de 9 horas al día en un trabajo formal, cuando menos, y regresar a trabajar otras 6 horas a su hogar, lavando trastes, lavando ropa, haciendo labores de educación, haciendo labores de cuidado, y todavía que se nos exija ser como un estereotipo de mujer, ¿no? Delgadas, cultas, listas, femeninas, como que todo eso al final es explotación, y es una explotación que va sustentada a partir del sistema capital, el sistema del capitalismo, a partir de nuestro sistema de cultura, que es como los hijitos de nuestro capitalismo, a partir de todo nuestro sistema de comunicación, del propio sistema político que hay en México, que si bien regula ciertas cosas, no hemos logrado que nuestras instituciones que se encargan de bajar lo normativo a lo terrenal, al día a día de las personas, pues no han hecho esa chamba, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca? Pues empezar nosotros a reflexionar acerca de este tema y actuar, ¿no? Actuar y además empezarlo a trabajar desde la empatía con las mujeres que nos rodean en lo más cercano. No explotar a nadie ni tampoco explotarnos a nosotras, ¿no? Ese es un problema, por ejemplo, que yo tengo mucho de explotarme a mí misma. Anet, yo creo que sufre ese mismo problema que yo, pero creo que si bien es bueno tener la edad y la fuerza para realizar muchas cosas, nunca debemos de caer en la romantización, porque tenemos que tener presente que mientras hagamos eso también seguimos siendo funcionales al sistema capital y somos parte de quienes sostienen ese tipo de cosas, ¿no? Como estar haciendo cosas sin chistar, hacer jornadas de 12 horas sin cuestionarnos el por qué seguimos ahí si nuestro salario solo cubre ciertas horas y demás. Exigir nuestros derechos es una buena parte, pero también hacer que quienes tienen que hacer, por ejemplo, esto de la CODEM, nuestros derechos humanos, que además hablar del trabajo es hablar también de un derecho humano, pues es básico, ¿no? Tener que exigirle a nuestras instituciones que hagan más, o que si no quieren hacer más, que hagan al menos lo que les toca, ¿no? Y pues les dejo el micrófono, chicas. Muchas gracias, compañeras. Pues yo creo que se abordaron temas muy importantes y que claro que son vigentes incluso aún cuando nos remontamos un poco a la historia, ¿no? Porque creo que la desigualdad es el pan de cada día de las mujeres, de nosotras, y ya bien lo mencionaron, ¿no? En diversos espacios. Y creo que todo inicia evidentemente desde el espacio privado, desde la parte en donde
digamos, nos cosifican, nos ponen ciertas actividades o ciertos roles que hacen que justo estemos encasilladas en el espacio privado, ¿no? Hoy ya podemos decir que lo privado también es público, pero también es cierto que se ha avanzado muchísimo en cuanto a la legislación refiere, en el Estado de México y en todo el país, pero claro que también hay muchas limitaciones y hay condiciones que no permiten que, por ejemplo, pues la ley se materialice y que tenga un impacto real en nuestro día a día, ¿no? Entonces nos falta por hacer muchísimo, eso está claro. Y pues bueno, ahorita yo quiero abordar un poco algunas aportaciones de una mujer a la cual yo admiro muchísimo y creo que que está mal dicho. De pronto alguien he escuchado que comentan, estaba muy adelantada a su tiempo, ¿no? Igual se escucha feo, pero creo que la expresión vale, porque en ese momento, estoy hablando por ahí de 1800, a veces cuestionar, a veces replantear, a veces señalar, pues ya era objeto de pues no sé, incluso de llegar, de que te criminalizaran, de que te mataran, de que te arrestaran también, ¿no? Entonces Flora Tristán es justamente una de esas mujeres que comienza a hacer estos replanteamientos y estos cuestionamientos. Ella fue una escritora, también fue una pensadora socialista y una feminista francesa de ascendencia peruana, y a ella se le considera como una de las grandes fundadoras del feminismo temprano. Incluso muchas de sus aportaciones tienen un poco, digamos, el tinte de lo que en su momento pues Engels y Marx también apuntaron. Evidentemente ella hace otras connotaciones y trata de ponerle esos lentes que hoy podríamos decir que son unos lentes violetas, esta connotación que tiene que ver con el género y cómo es que estas desigualdades, por ejemplo, que solamente Engels o Marx limitaban a la parte de los obreros, de la clase trabajadora, pues también cómo se atravesaban ahora por esta parte de género, ¿no? Y cómo afectaban doblemente a las mujeres. Y también voy a iniciar con una frase que me parece muy representativa de su pensamiento, y dice lo siguiente: hasta el hombre más oprimido encuentra a otro ser más oprimido, su mujer, la proletaria de los proletarios. Y yo creo que, pues sí, o sea, esto es muy, muy cierto. Ya mis compañeras enlistaron algunas de las actividades que incluso actualmente pues tenemos que realizar. Hay mujeres que y dicen, ¿no? Tienen la oportunidad o tuvieron la oportunidad de acceder a la educación y hoy tienen la oportunidad de trabajar, y no, la verdad es que no es una oportunidad, es un derecho que por mucho tiempo se nos ha negado, y ahora que, digamos, tenemos acceso a medias, porque ni siquiera tenemos pues sí, el derecho a la misma remuneración económica que los hombres, y pues bueno, ni siquiera se diga de la parte del reconocimiento, ¿no? Creo que fue el primero de los episodios que nosotros abordamos, justo quisimos hacer un recuento histórico de algunas fechas y algunos eventos importantes de nuestro país en donde la mujer tuvo participación, y se concluyó, y lo concluyen también en muchos estudios, en que si la mujer no hubiera tenido esta participación, ya sea al interior, en las familias, cuidando a los hijos y todo eso, pero también en cuanto a estar codo a codo con los hombres luchando y siendo también guerrilleras y también siendo soldaderas y también encabezando, pues entonces no habría ni revolución ni independencia de México, ¿no? Y seguramente pues este papel se replica en otros países. Y pues no solamente eso, o sea, las mujeres tenemos participación ahora ya en la academia, también en cuanto a la presentación y en cuanto a la aprobación de iniciativas que han cambiado el rumbo y nuestras condiciones en la actualidad, y que yo creo que sí, mucho de lo que se ha ganado pues ha sido justamente por esa labor y esa lucha emprendida por las mujeres, ¿no? Seguramente vieron también por ahí, por ejemplo, el 6 de junio, el domingo, en la celebración de las elecciones
hubo muchas publicaciones en torno a esto, ¿no? Agradeciendo también a las mujeres feministas que en su momento lucharon para que ahora nosotras pudiéramos votar, y así como eso, pues yo creo que todos los días tendríamos que agradecer, ¿no? El hecho de tener este espacio y poder hablar sobre esto y poder cuestionar y tal vez transmitir un poco del pequeño conocimiento que tenemos al respecto, y que otra mujer diga, es cierto, estamos en desigualdad, estamos en desventaja, y tratar de hacer que las condiciones mejoren no solamente para nosotras mismas, ¿no? Sino para todas, y para las que vienen, y para las infancias, y para todo. Entonces yo creo que eso es muy importante. Flora Tristán, por ejemplo, empieza a hacer cuestionamientos desde el núcleo más cercano, que tiene que ver con la familia. Les decía que hay un acercamiento evidente entre Engels y Marx, porque también ellos hablan o inician un poco o bajan un poco su teoría desde ese núcleo, desde eso, ¿no? Que tiene que ver con la familia. Incluso hay un libro, ¿no? Que habla sobre la familia, el Estado, la propiedad privada, y yo creo que ese libro nos lleva muy, muy de la mano, y justo nos hace como que ese recuento histórico de cómo es que la desigualdad, y por ejemplo cosas que tienen que ver también con, digamos, la mercantilización de nuestros cuerpos, cómo es que las mujeres y nuestros cuerpos pues siempre han sido pues objeto de, ¿cómo decirlo? O están a disposición de los hombres, y pues los hombres deciden, ¿no? En dónde estás, cómo estás y en qué condiciones estás. Entonces ella empieza justamente a bajar estos conceptos, y ella, bueno, yo creo que este espacio también sirve para entrar un poquito en debate, ¿no? Ella plantea que la revolución y la emancipación de las mujeres solamente se va a dar si cambiamos a un modo de producción socialista. Ya hace un momento nuestra compañera Annette, ya cuando hacía este recuento histórico y nos mencionaba los diferentes tipos de modos de producción y la forma en que las mujeres han tenido o han sido objeto de esta desigualdad, pues evidentemente ha tenido muchísimos matices en cada uno de estos modos de producción, ¿no? Y no por eso pues quiere decir que unos sean mejores que otros, porque en realidad no. Creo que con lo que iniciaba mi participación, ¿no? La desigualdad para nosotras pues prácticamente es el pan de cada día, y pues ninguno de estos modos de producción es la excepción, pero ya hace esta aportación. Ella nos dice que el modo de producción socialista pues en realidad es el que es un poco más gentil para nosotras, pero pues bueno, hay mucho que cuestionar al respecto, pero yo creo que vale muchísimo la pena poder abordar algunas de las producciones que ella ha hecho, y pues bueno, yo creo que aquí termina mi participación, y pues justo vale la pena, ¿no? Abordarla a ella y abordar a tantas otras escritoras y pensadoras que pues han puesto su granito y que nos han enseñado y nos han introducido a estos temas, y al menos hemos podido identificar de manera más amplia digamos, el piso en el cual estamos paradas y lo que tenemos que modificar y todo lo que falta por hacer. Yo creo que vamos a entrar un poco a las reflexiones finales. No sé si quieras empezar, Annette. Sí, claro. Pues me queda reflexionar cuál es mi papel ahora como ciudadana y también en las áreas en las que estudio, para reivindicar el papel de la mujer, valorar y visibilizar el papel. Pero como bien mencionaba Sharon, lamentablemente las mujeres luchamos el doble, el triple, el cuádruple para estar en un puesto. Somos competencia. Lo peor es que se nos ha enseñado a competir entre nosotros, ¿no? Entonces, tal vez tú que nos estás escuchando sientas lo siguiente, o sea, tengo que estudiar más, tengo que tener más cursos, tengo que prepararme mejor, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, porque sabes cómo es la competencia. Y algo en mi experiencia, si me permite compartirles, es tu estabilidad emocional, tu salud mental y tu tranquilidad no valen nada en comparación de perderlo por el simple hecho de tener un trabajo. En verdad, valoremos mucho lo que tenemos, es decir, mi paz, mi tranquilidad va a estar encima de todo aquello de un solo trabajo. Igual, entender que el modo de producción en el que tenemos hace eso, ¿no? El ponernos a competir, ponernos a estar día a día solventando otros aspectos del mismo sistema económico. Y en este sentido es bueno
hablarlo, debatirlo con los hombres de nuestro alrededor, con nuestras mujeres alrededor, para hacerles ver que también todas y todos tenemos un papel, ¿no? Y sé que no podemos sí, ya mañana se acaba el sistema capitalista, pero podemos reivindicar la forma en la que vivimos, de la forma en la que trabajamos, valorando lo que hacemos, visibilizando a las mujeres, y no permitiendo una violencia dentro de nuestro trabajo, ya sea sexual, física, psicológica. Eso también es un problema muy grande, ¿no? Esto se vive, denunciarlo, y tener un grupo de apoyo. Creo que eso siempre te va a ayudar. Tener a tus amigas, conocidas, que van a estar ahí para ti. Existen diferentes instituciones que apoyan a la mujer, y no dejar nuestros sueños solamente por un comentario, por alguien. Podemos encontrar en otros lugares, otros sitios. Creo que eso es lo que me quedo de lo que dice Dani. Y en este podcast, ¿no? Y tenemos muchos obstáculos, lo sé, son muy complicados, lo he vivido, pero sin duda pensé que somos las mujeres que queremos cambiar este país. Somos las mujeres que tenemos esas ganas de hacer algo diferente a lo que se ha hecho, sobre todo desde nuestra trinchera, contribuir a cambiar lo que por años nunca se le ha reconocido a las mujeres. Si bien podemos ahorita hacer el cambio, creo que estaría muy contenta y satisfecha de ver, como bien mencionaba, el día de mañana una mujer presidenta, una mujer que vaya a dirigir, tomar las decisiones en este país, porque es algo que nunca se nos enseñó de preguntar, ¿no? Cómo iba a estar una mujer gobernando, y creo que ya hemos demostrado que sí podemos hacer eso, muchísimas cosas más, y todo para el bienestar, pues, de nuestro país, ¿no? Cambiar esa realidad en la que nacimos, para darles a ellas, niñas, mujeres, jóvenes, la posibilidad de un mundo más justo. Y eso sería todo de mi parte. Gracias, chicas. Ay, chicas, pues por mi parte, este tema de verdad sí me emociona mucho, me mueve mucho. Ahorita justamente Canet estaba mencionando esta parte, ¿no? Que el del acompañamiento del uno a la otra, estaba recordando, en algún momento estaba realizando un curso y se me quedó muy grabado un ejemplo de justamente el acompañamiento de mujer a mujer con las redes de cuidado. El ejemplo era, voy a decir un nombre, de María, ¿no? María tiene que salir a trabajar todos los días, pero ella tiene hijos en casa, ¿no? Entonces está Lisbeth, otra madre de familia que requiere trabajo, y la emplea a María al cuidado de sus hijos, ¿sabes? Pero también Lisbeth tiene hijos y tiene que estar al cuidado de alguien de esos niños. Y entonces entra la abuela. Entonces viene a mi memoria en estos momentos porque es al final, ¿no? A lo largo de la historia, de alguna u otra manera, estamos mano a mano, ¿saben? Ahí, cuidándonos una a la otra, porque cada una tiene una historia, cada una vive un contexto diferente, pero siempre ahí dándonos la mano. Entonces, la verdad, sí, son muchos retos los que tenemos que afrontar aún hoy día. Siento que todo no es tan malo, porque de alguna u otra manera ha permitido la liberación y el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento viene cuando no solamente es ideal, ¿no? Económico, porque tú al generar dinero, al generar ingreso para tu familia, para tus gastos, incluso puedes ser una madre soltera o alguien que está con su familia o alguien que vive sola, pero de alguna u otra manera te permite conquistar esos espacios públicos, porque al final durante mucho tiempo nos tenían ahí encasilladas, ¿no? Y poco a poco vemos como la luz sí se ve lejos, pero se ve el resplandor al final del túnel, porque estamos ahí. Y creo que también la nueva cultura, porque sí está
tirando los nuevos ideales al anterior. En específico, por ejemplo, en el tema de cuidados de adultos mayores, de niños. Los hombres están tratando de entender la configuración, tratando de ponerse un poquito en nuestros zapatos. Y se ven ahí como luces de esperanza en ellos. Tratan de entender un poquito lo que se vive de este lado. Obviamente jamás van a entenderlo al 100% porque es muy diferente vivirlo a verlo desde lejos. Pero yo creo que el trabajo en equipo, y vuelvo a lo mismo, al apoyo de redes tanto de mujer con mujer, mujer-hombre, yo creo que es el camino, ¿no? Porque no es un tema aislado. Obviamente nos afecta mucho más, es más visible que la afectación a nuestro pleno goce de derechos. Pero el trabajo en equipo siento que es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Y de verdad, chicas, me da mucho gusto volverlas a escuchar. Y pues gracias. Creo que me toca a mí. A mí más bien me gustaría como dejarles una última reflexión de cómo el capitalismo afecta a todos los aspectos de la vida de las mujeres, ¿no? Empezando por la salud mental, por nuestros planteamientos acerca de la maternidad, nuestras crisis existenciales sobre nuestro futuro incierto, saber que tenemos que caer en empleos totalmente precarios para no morir de hambre, o luchar contra lo que comentábamos de la exotización de nuestros empleos, de nuestros oficios y demás. Y también entender como la importancia de lo que decía Ale, ¿no? De crear estas redes de apoyo, redes de mujeres que te permitan encontrar nuevos espacios de convivencia y además nuevos espacios de reflexión. No sé, como muchas otras situaciones que suceden en este momento se pueden mejorar si logramos empatizarnos primero nosotras mismas y encontrar esos espacios que nos permitan no ser nosotras después las que estemos en la posición de emplear o de tener la posibilidad de ayudar a más mujeres y no hacerlo, ¿no? O caer en estas mismas dinámicas de capitalistas, de explotación, de no trabajar a través de la transversalidad, de entender las diferencias de las personas y específicamente entre hombres y mujeres, ¿no? Y eso evidentemente nos va a abrir un panorama a entender otro tipo de diferencias, ¿no? Como que entre sí, hombres y mujeres, pero también están las mujeres que viajan 3 horas de su casa al lugar del trabajo, las mujeres que viajan tal vez 1 hora de su casa al lugar del trabajo, pero tienen algún tipo de discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguramente, en tanto no llegue nuestra anhelada revolución a nuestras vidas, porque creo que también no podemos, como con este sistema capitalista que definitivamente va en contra de cualquier cosa que se le atraviese, no respeta el medio ambiente, no respeta la propia condición humana. Entonces, bueno, en tanto no llegue eso, creo que lo mejor que podemos hacer es crear estas cadenas de apoyo solidarias y no solapar ningún tipo de explotación, sobre todo aquellas que involucran a las mujeres. Bueno, yo quisiera reflexionar un poco acerca de lo que alguien mencionó hace ratito, que no nada más tiene que ver con un modo de producción, sino incluso con un estilo de vida, ¿no? Y si hablamos de estilos de vida, pues entonces también hablamos de formas de pensar y formas de actuar. Y mucho de este capitalismo creo que se sustenta justo en la individualidad. Entonces, en la medida en la que nosotras creamos que solamente por nuestra
¿cómo decirlo? O sea, por nuestra experiencia personal, porque nosotras sí pudimos acceder no sé, a la universidad, aunque nos quede a 2 horas, pues hay quien no pudo porque le queda 7 horas, o no pudo porque, no sé, o sea, muchísimas otros factores que influyen y que obviamente eso te pone en condiciones de desigualdad en comparación con hombres, incluso también en comparación con otras mujeres. Entonces, yo creo que lo que este episodio en particular nos arroja, o en mucho de lo que podemos reflexionar en torno a esto, pues es justamente en que no todo se centra digamos, en un caso particular. Hay otras situaciones que atraviesan bien cañón, y que eso ha vulnerado de manera sistemática, porque esto ya se vuelve parte de la estructura. O sea, ya no es una decisión, es parte de la estructura, y naces así, es muy complicado poder cambiar la dinámica. Entonces, en la medida de lo posible, pues también hacer que pues si bien si no se puede hacer un cambio contundente o tan radical, sí empecemos poco a poco. Y yo creo que a veces el hecho de estar inmersos en este tipo de temas, y de cuestionar, y de ver, y de leer, incluso y de informarnos, pues nos hace estar tristes, nos hace decepcionarnos y decir, no, pues esto no va a cambiar. Y yo creo que no debería de ser de esa forma. Seguramente la mayor parte del tiempo, pues no sé, tal vez si volteamos a ver y las condiciones en las que estamos y todo lo que está sucediendo, y ahora se suma esta parte de la pandemia, y pues los tristes que nos sentimos, y yo creo que a todos nos golpeó, ¿no? De una u otra manera, tal vez la pérdida de un familiar, tal vez en el aspecto económico, pero pues estamos mal, ¿no? Entonces yo creo que esto nos debería no quiero decir, nos debería de servir pero lo que sí estoy convencida es de que una vez que hemos detectado que esto sucede, pues en la medida de lo posible hacer que las condiciones para la generación que viene, o para las niñas pequeñas y los niños pequeños que vengan, pues las condiciones sean diferentes y que sean mejores, ¿no? Entonces, pues creo que ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que este contenido les siga gustando, que nos sigan sintonizando, y pues